Hola a todos, mis queridos amigos, y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionado de estar aquí con ustedes hoy porque tenemos una noticia que está dando muchísimo de qué hablar en el mundo del espectáculo, algo que ha puesto a todos a especular y a sentir esa chispa de romance que tanto nos gusta. Hoy vamos a desentrañar el misterio detrás de un mensaje que ha revolucionado las redes sociales, un mensaje que, según los rumores, va directo de Can Yaman a Demet Özdemir. Sí, ustedes escucharon bien, el guapo y carismático Can Yaman, y la talentosa y encantadora Demet Özdemir. Prepárense porque lo que vamos a contarles hoy es pura dinamita. Y si aún no lo han hecho, no esperen más. Denle a ese botón rojo de suscribirse, activen la campanita para que no se pierdan nada de nuestro contenido y formen parte de esta increíble comunidad. Como les decía, el mundo de las celebridades turcas nos regala historias que parecen sacadas de una telenovela, y esta vez, el protagonista parece ser el mismísimo Can Yaman. Ustedes saben que Can y Demet compartieron pantalla en la exitosa serie Erkenci Kuş, y desde entonces, la química entre ellos era innegable. El público, con esa magia que tiene la audiencia, inmediatamente los shippeó y creó un vínculo muy fuerte entre ellos, incluso después de que la serie terminara. Han pasado años, ambos han seguido sus carreras, han tenido otras relaciones, pero la sombra de su romance televisivo, y quizás algo más real, siempre ha estado presente. Y ahora, parece que la historia podría estar tomando un nuevo giro. Se ha filtrado, o al menos se rumorea con mucha fuerza, un mensaje que Can Yaman le habría enviado a Demet Özdemir, un mensaje que dice: voy a buscarte. Imaginen el impacto. Voy a buscarte. No es un simple saludo, no es un mensaje casual. Tiene una fuerza, una determinación, una promesa implícita que nos deja a todos con la boca abierta. Para entender la magnitud de esto, recordemos un poco la dinámica entre Can y Demet. Cuando grabaron Erkenci Kuş, la química que desbordaban en cada escena era palpable. Se veía en sus miradas, en sus gestos, en la forma en que se complementaban. Era una de esas parejas de ficción que te hacen creer en el amor, que te hacen suspirar y desear que lo que ves en pantalla traspase la ficción. Y la verdad es que para muchos ese traspaso parecía ocurrir. Hubo muchos rumores de romance fuera de cámaras, aunque ellos siempre mantuvieron una postura de amistad profesional. Sin embargo, nunca terminaron de disipar del todo las dudas. La conexión era tan fuerte, la adoración del público tan grande, que cualquier gesto entre ellos, cualquier mención, era analizada al milímetro. Y ahora, este mensaje. ¿Qué significa realmente voy a buscarte? Podríamos interpretarlo de muchas maneras, ¿verdad? En su forma más literal, podría significar que Can está planeando un viaje, que quiere reencontrarse con Demet en persona. O quizás, de una forma más figurada, podría ser una declaración de intenciones, un deseo de reconectar, de retomar un vínculo que quizás sintió que se perdió o que necesita ser revitalizado. Piensen en la audacia de ese mensaje. En la industria del entretenimiento, donde las relaciones a menudo son complejas y están bajo el escrutinio público, lanzar una frase así, tan directa y personal, es algo que realmente llama la atención. Y aquí es donde entra nuestra labor de detectives de noticias de entretenimiento. ¿De dónde viene este mensaje? ¿Quién lo filtró? ¿Es auténtico? Como saben, en nuestro canal nos encanta indagar y traerles la información más precisa posible, analizando las fuentes y los indicios. Hasta ahora, la información proviene de medios turcos y de algunas publicaciones especializadas en farándula que, si bien no siempre son 100% confirmatorias, suelen tener una base sólida cuando se trata de este tipo de rumores. Lo que sí sabemos es que este mensaje ha encendido las redes sociales como un polvorín. Los fans de la pareja, aquellos que siempre soñaron con verlos juntos fuera de la pantalla, están eufóricos. Los hashtags relacionados con Can Demet han vuelto a ser tendencia. Las especulaciones son infinitas. ¿Se trata de una reconciliación? ¿De un nuevo comienzo? ¿O quizás de una simple amistad fortalecida? Pero vayamos un poco más allá. Si este mensaje es real, ¿por qué ahora? ¿Qué ha podido motivar a Can Yaman a enviar algo tan contundente? Quizás ha estado pensando mucho en el pasado, en la química que compartía con Demet, y ha sentido la necesidad de expresarlo. Tal vez ha visto algo de ella, ha escuchado alguna noticia, o simplemente un momento de nostalgia le ha impulsado a dar este paso. La vida da muchas vueltas y en el mundo del espectáculo, las dinámicas entre actores y actrices pueden ser muy fluidas.
Una amistad puede transformarse, un antiguo afecto puede resurgir. Y el detalle de voy a buscarte añade esa capa de misterio y romanticismo que nos encanta. No es un te extraño o un quisiera. Verte es una acción, un movimiento. Es una declaración de que está dispuesto a invertir tiempo y esfuerzo para ese reencuentro. Ahora, es importante también ser un poco cautelosos. Sabemos que en el mundo del espectáculo, los rumores a menudo son parte del juego. A veces se crean para generar interés, para mantener a los famosos en el ojo público. Sin embargo, la fuerza de este mensaje, la forma en que se ha divulgado, y el hecho de que provenga de un actor tan mediático como Can Yaman, le dan un peso especial. Además, ¿qué ha dicho Demet al respecto? Hasta el momento, ella no ha hecho ninguna declaración pública directa sobre este mensaje. Y esa falta de respuesta, en muchos casos, puede decir tanto como una afirmación. A veces el silencio puede ser una estrategia para no alimentar más rumores, o quizás simplemente está procesando la situación. Pero imaginemos por un momento que todo esto es cierto. Can Yaman, con su fama internacional, con su energía arrolladora, decidiendo ir a buscar a Demet Özdemir. Pensemos en la expectativa. Si se reencontraran, ¿cómo sería? Mantendrían esa conexión especial. Florecería algo más allá de la amistad. La industria del entretenimiento turco es un fenómeno global, y las historias de sus estrellas resuenan en todo el mundo. Can Yaman en particular ha conquistado corazones no solo en Turquía, sino también en Italia, España y muchos otros países. Y Demet Özdemir es una actriz aclamada, con una gran base de seguidores que la admiran por su talento y carisma. La unión de estas dos figuras, especialmente si hay un componente romántico, sería noticia de primera plana. Analicemos la personalidad de Can Yaman. Él es conocido por ser directo, apasionado y por no tener miedo de expresar sus sentimientos, al menos en público. Ha tenido etapas en su vida donde ha sido muy abierto sobre sus relaciones, y otras donde ha preferido mantener un perfil más bajo. Si él envió este mensaje, es muy probable que sintiera una necesidad genuina de hacerlo. No parece ser el tipo de persona que juega con los sentimientos de otros, y menos con alguien con quien compartió una experiencia tan importante como Erkencikus. Podríamos estar ante un acto de valentía, de seguir su instinto. ¿Y Demet Özdemir, cómo podría reaccionar? Ella es una mujer independiente, fuerte y muy profesional. Si bien ha sido objeto de muchos rumores a lo largo de su carrera, siempre ha mantenido una actitud serena y enfocada en su trabajo. Si recibiera un mensaje así de alguien con quien tuvo una conexión tan fuerte, es natural que tuviera una reacción. Quizás está sorprendida, quizás intrigada, o quizás simplemente lo ve como un gesto de amistad. Solo el tiempo y sus futuras acciones nos dirán la verdad. Pero la posibilidad de que este mensaje sea el inicio de algo es lo que tiene a todos hablando. Las redes sociales se han llenado de teorías. Algunos creen que es un movimiento estratégico de Can Yaman para generar publicidad, algo que no sería del todo raro en esta industria. Otros, la mayoría de los fans acérrimos de Erkencikus, están convencidos de que hay sentimientos genuinos involucrados y que esto podría ser el comienzo de una gran historia de amor. Hay quienes especulan que quizás ambos están pasando por un momento similar en sus vidas, quizás solteros y abiertos a nuevas posibilidades, y este mensaje ha sido la chispa que necesitaban. Es esa magia de la imaginación colectiva la que convierte un simple mensaje en una novela completa. Y es precisamente esa magia, esa emoción, lo que nos mantiene enganchados a las historias de estas estrellas. Nos gusta creer en el amor, nos gusta ver cómo la ficción se mezcla con la realidad, y nos encanta especular sobre lo que podría ser. El mensaje Voy a buscarte de Can Yaman a Demet Özdemir es el material perfecto para soñar despiertos. Nos permite imaginar escenarios, crear finales felices, y revivir esa energía que sentimos al verlos juntos en Erkencikus. Ahora, antes de despedirnos, quiero hacer un breve resumen de lo que hemos estado hablando. Hemos explorado la noticia del supuesto mensaje de Can Yaman a Demet Özdemir, el intrigante Voy a buscarte. Hemos analizado la química que existía entre ellos en Erkencikus, la posible interpretación de este mensaje, la cautela que debemos tener ante los rumores del mundo del espectáculo, y la emoción que ha generado entre los fans. Si bien no tenemos una confirmación oficial, la sola posibilidad de que este mensaje sea real nos deja con una gran expectación. La audacia de Can, la serenidad de Demet, y la historia que podría desplegarse ante nuestros ojos, es fascinante.
Ha sido un placer compartir esta noticia y estas reflexiones con ustedes. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruté preparándolo. Ahora, quiero saber qué piensan ustedes. ¿Creen que el mensaje es real? ¿Qué creen que significa? ¿Les gustaría ver a Can Yaman y Demet Özdemir juntos de nuevo, ya sea en un proyecto o en su vida personal? Déjenme sus comentarios, sus teorías, sus opiniones, aquí abajo en la sección de comentarios. Me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si este vídeo les ha gustado, si les ha parecido interesante y les ha mantenido al borde del asiento, por favor, no olviden darle un gran me gusta. Eso nos ayuda muchísimo a seguir creando contenido de calidad para ustedes. Y por supuesto, si aún no son parte de nuestra familia, suscríbanse al canal ahora mismo. Activen la campanita para que sean los primeros en enterarse de cada nuevo vídeo. Compartan este vídeo con sus amigos, con otros fans de Can Yaman, de Demet Özdemir, o simplemente con aquellos a quienes les encanta el chisme del mundo del espectáculo. Gracias de nuevo por acompañarme. Nos vemos en el próximo vídeo con más noticias, más análisis y, quién sabe, quizás con la confirmación de esta increíble historia. Hasta pronto.